déjà vu. Era 12 de febrero, en una ciudad poco poblada del norte del país. Paola se dirigía a la escuela primaria como todos los días, su madre le preparó el desayuno, para después acompañarla a la puerta, y la despidió con un fuerte abrazo. Pero al salir de casa, Paola notó una sensación extraña, como si la gravedad hubiera aumentado y todo transcurriera más lento. Empezó a sentir una desesperación muy grande al no poder correr de regreso, sus pies no le respondían, solo seguían caminando, como programados para llegar a la escuela, y veía como su madre se alejaba cada vez más, hasta perderla de vista. De regreso a casa no le comentó nada a sus padres ya que pensó que era solo sueño lo que tenía, ya que se había desvelado la noche anterior sin el permiso de ellos y solo lograría un castigo. Fue directamente a su cuarto, se tiró en la cama, sin darse cuenta se quedó dormida y entre murmullos escuchó la voz de su mamá, diciéndole que fuera a comer, mientras la tocaba del hombro, lo cual hizo que se despertara. Unos segundos después entró su madre, la tomó del hombro y le indicó que fuera a comer, a lo cual Paola solo contestó: ¿otra vez? Su madre la vio desconcertada, seguido de una sonrisa y una palmada en la espalda, diciéndole que aún seguía dormida y que su comida se enfriaría. Paola sintió un fuerte escalofrío, pero no sospechó nada más allá de un simple déjà vu. Paola se dirigió a lavarse los dientes y vio de reojo como una mujer de aspecto muy delgado y alta pasó caminando atrás de ella y regresó con un bulto en la mano. Ella, muy asustada, cerró los ojos fuertemente y los abrió con fuerza. En ese momento vio a su madre que regresaba con unas cobijas sucias y le preguntó que si se encontraba bien. Ella, asustada, le dijo que sí, pero estaba muy cansada, y ese día decidió dormir temprano en vez de salir a jugar. Paola, acostada en su cama, repetía una y otra vez la escena, esa mujer pasando tras de ella. ¿Y si era mi mamá? ¿Y volvió por más sábanas?, se preguntaba. Trataba de buscar explicaciones a todo lo que ese día tan largo le había traído. También recordó el extraño déjà vu que había sufrido ese mismo día. Se cuestionaba si solo estaba todo en su imaginación o si tal vez podía ver más allá que los demás. Mientras esos pensamientos pasaban por su cabeza, empezó a escuchar una voz que hablaba fuerte, pero no podía entender nada de lo que decía, como si hablara en otro idioma. Se levantó de golpe, y mirando hacia ambos lados, con el corazón saltando de su pecho, decidió volver a recostarse, pero la voz se escuchaba cada vez más cerca, y con ella se unieron unas 5 más. Ya no era uno, sino más de 3 personas, hablando al mismo tiempo, unos más cerca que otros. Salió corriendo de su cuarto y entró al de sus padres con lágrimas en los ojos, y tapándose los oídos diciendo que por favor, ya pararan y que le ayudaran a que se callaran. Sus papás, asustados, la tomaron en brazos y le preguntaron que a quién habrían de callar. Ella, llorando, les contestó que todos hablaban muy lento y sin más, cayó al suelo. Así pasó el tiempo sin que Paola volviera a sufrir una de esas crisis de angustia como los doctores lo llamaron. Paola ya no era una niña, ahora estaba en la preparatoria, pero ya no hablaba mucho. Tenía muy pocos amigos, y era muy tímida. Una tarde, de regreso a su casa, vio a una jovencita con su mismo uniforme, y unos zapatos iguales a los de ella, pero lo que le llamó más la atención era que tenía la misma mochila con los botones que ella misma le había cosido la noche anterior. Sintió como le costaba respirar al acercarse cada vez más a esa joven, pero lo que la aterrorizó más, fue ver cómo se introducía a su casa y su madre salía a recibirla con mucha calidez, seguido por mostrarle un papel. Ella se quedó inmóvil al ver esa escena. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué luce igual a mí? ¿Y por qué mi mamá la trata como si la conociera de toda la vida? Era lo que pasaba por la mente de Paola. Tomó valor desde el suelo, subió la cara y se acercó hacia su casa con todo el miedo del mundo, pero tratando de disimularlo. Al llegar a la puerta de su casa tocó 2 veces, como de costumbre. Su madre salió abrazándola y preguntándole cómo había estado su día. Ella la miró desconcertada y contestó: bien. Su madre entró a su casa y le dijo:
Espera, tengo algo para ti. Sacó de su bolso una carta y se la mostró. Paola sonrió y le preguntó que quién era la chica que entró. Su madre le contestó que nadie había venido a visitarlas. Paola extrañada le dijo que había visto cómo esa mujer había entrado a su casa y que ella la había recibido muy contenta. Su madre se preocupó y le preguntó que si quería ver al médico por sus problemas anteriores. Paola negó con la cabeza y se dirigió a su cuarto. Y se recostó en su cama tirando los zapatos hacia la pared. Estaba muy asustada, no sabía qué pasaba. Se dirigió al comedor para disculparse con su mamá y decirle que estaba muy alterada, que tal vez sus crisis estaban volviendo y que estaba muy apenada con lo que había pasado. Al llegar al comedor, notó que no había nadie, y que su madre estaba en la cocina preparando la misma comida que olía al llegar a casa, lo cual le extrañó mucho. Ella nunca se tardaba tanto al hacer de comer. Se dirigió hacia ella y le dijo que porque hacía eso, que si la comida estaba fría, y le sonrió. Su madre parecía en otro mundo. No la miró y parecía que no la escuchaba. Paola le habló por segunda vez, y le dijo que si estaba enojada. Su mamá se dirigió hacia ella y pasó de largo. Paola se enojó, y decidió esperar que su madre se calmara un poco. Al mismo tiempo tocaron la puerta, pero Paola ya estaba de camino a su cuarto, cuando la detiene la voz de su madre diciendo: ¿Cómo estuvo tu día? Al voltear no lo podía creer, era ella llegando de la escuela con el uniforme desaliñado que aún traía puesto. Paola no supo qué hacer, su reacción fue más instintiva que racional, solo gritó y subió corriendo a su habitación. No entendía lo que sucedía, se encerró y comenzó a llorar tirada en su cama. Después de un rato comenzó a escuchar como alguien subía las escaleras. El terror volvió con más fuerza, escuchó como la manija se movía, se puso de pie rápidamente y miró fijamente a la puerta esperando lo peor. La puerta se abrió y efectivamente, era ella misma quien había entrado a la habitación, solo que esta vez algo sucedió de manera diferente. La otra Paola al parecer también podía verla. Ambas se vieron fijamente y comenzaron a gritar de terror. ¿Qué demonios estaba pasando? Ambas gritaban y lloraban y se miraban con un miedo terrible. Pronto subió la madre de Paola para saber qué estaba pasando. La señora cruzó la puerta y también comenzó a gritar. Había dos Paolas, y al parecer ninguna de las dos entendía lo que estaba pasando. ¿Quién era la verdadera Paola? Ambas eran exactamente iguales y a ambas les había sucedido exactamente lo mismo, tenían los mismos recuerdos, los mismos gustos, eran la misma persona. La otra Paola se puso en un rincón a llorar con la cabeza agachada. Paola estaba un poco más tranquila, estaba llorando pero comenzaba a aclararse un poco su mente. Miraba a su madre y a la otra Paola, entonces recordó la carta que le había dado su madre, la sacó de la bolsa de su suéter y la abría temblorosa. La carta decía aún entre sueños: es peligroso viajar, y si las realidades se juntan uno se debe marchar. Viendo esto comprendió todo. En todas las visiones que tuvo a lo largo de su vida las personas parecían comportarse de manera extraña, y en todas esas visiones nadie parecía darse cuenta de su presencia, todo simplemente sucedía a su alrededor sin que ella tuviera el poder de intervenir, y entonces lo comprendió. De algún modo ella había entrado a un lugar al que no pertenecía, a un sitio que no era el de ella, y así lo supo. La otra Paola era la verdadera Paola y ella era la impostora. Justo cuando se dio cuenta de esto, la otra Paola y su madre la miraban atónitas, mientras simplemente se desvanecía en el aire hasta que no quedó rastro de ella. Paola apareció en un lugar extraño, era como un vacío de color blanco. Había una extraña mujer, muy delgada y alta. Ella no la reconoció, sin embargo no sintió miedo al acercarse a ella. Se dio cuenta por su complexión de que era la misma mujer de sus visiones, a lo que había visto de reojo en algunas ocasiones. Desconcertada le preguntó: ¿quién eres? A lo que la mujer contestó: soy tú, y yo también quiero saber dónde estoy.